Bueno, estamos en un nuevo episodio de Calistenia Argentina, que igual, bueno, nada, este episodio seguramente también puede ser que lo comparta Miguel. Así que nada, hoy vamos a hablar un poquito de lo que siempre también me comentan o me mandan mensajes por Instagram, de cómo es la periodización, de dónde hay que estudiarla eh, y demás, ¿sí? Así que, bueno, nada, empecemos con Miguel. Miguel, para vos, ¿qué es la periodización? ¿Cómo la aprendiste? ¿Recomendás algún libro específico? Contame un poquito. Pues priorizar no es más que crear, por así decirlo, es una herramienta que utilizamos los entrenadores para programar un entrenamiento a lo largo del tiempo. Entonces, la mejor manera de aprender, a mí lo que más me ha gustado es ver a los diferentes atletas top en cada disciplina, porque tú puedes leer a un entrenador, pero al final, si tú te fijas en los atletas, vas a aprender de un montón de entrenadores, porque cada entrenador está aplicando su metodología a ese atleta. Entonces vas a tener, por así decirlo, unos conocimientos mucho más amplios que si simplemente te dedicas a seguir a un entrenador. Sí. Entonces esta es la manera que yo lo hago, es decir, me gusta seguir a absolutamente todos los atletas, tanto de streetlifting principalmente, porque es mi nicho, como también algunos de powerlifting. Y sobre todo escuchar muchos podcasts de fuerza donde llevan a atletas y estos mismos son los que hablan de cómo se suelen planificar los entrenamientos a lo largo del tiempo. Bien, 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 bien. Sí, yo no quiero decir exactamente lo mismo, pero hago eso, exactamente. La periodización es la forma de poder generar la supercompensación en el entrenamiento, o sea, la mejora del rendimiento, ¿sí? Para poder llegar a los objetivos que esa persona está buscando. En este caso, bueno, en el streetlifting, las ganancias de fuerza en movimientos específicos, a los movimientos a lo mismo que en los ejercicios estáticos, ¿no? Que es como por así decirlo, un street lifting con ejercicios del peso corporal, ¿no? Que es poder manipular bien para poder mejorar, ¿no? El volumen, frecuencia, ¿sí? E intensidad, eh, pero no basándose en un autor, sino, como dice Miguel, fijándose en diferentes autores, diferentes personas, entrenadores, donde ya tienen resultados con sus entrenados, para poder aplicarlo con uno mismo, ¿sí? Ir probando también, porque no a todos les sirve la misma metodología, eso es bastante importante. Eh, pero bueno, dentro de la lógica es lo mismo, por así decirlo. Eh, Así que bueno, nada, le vamos a presentar un ejemplo de periodización para poder hacer más, o sea, ser más fuerte en algún movimiento, ya sean dominadas, muscle up, fondos, no sé, press militar, eh, que Miguel nos va a compartir pantalla. Específicamente, Miguel, ¿lo pensaste para algún movimiento o en general? Bueno, quiero hacer una pequeña introducción y es que vamos a hacer más que nada una pequeña, por así decirlo, Sí, progresión. Vamos a explicar tres maneras. La más rápida, por así decirlo, y luego un par que son un poquito más lentas en función de que nos vaya mejor. De todas formas, lo más importante siempre va a ser tener una buena selección de ejercicios y también ser capaces de manejar el volumen de entrenamiento, porque nosotros podemos tener la mejor progresión, pero si no somos capaces de controlar el resto de variables, lo que va a ocurrir es que al final vamos a acabar fallando semana a semana, porque vamos a ir acumulando mucha fatiga y no vamos a poder llegar a generar ese pico de fuerza, por así decirlo, eh, por así decirlo, sí, ese puesta a punto. punto, claro, ese punto que nosotros queremos. Es decir, si nos pasamos entrenando, ya sea con mucha intensidad, entendiendo intensidad como entrenar con porcentajes del RM muy alto e ir muy al fallo. Y también si entrenamos con mucho volumen de entrenamiento, puede ser que en 2 semanas ya nos toque estar haciendo una descarga porque nos hemos quedado fritos a nivel del sistema nervioso. Entonces tenemos que controlar mucho y muy bien esas variables, tanto el volumen como la intensidad, y elegir unos ejercicios accesorios que nos vayan a complementar ese ejercicio principal que nosotros queremos mejorar. Sí, 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 exactamente. Principalmente los accesorios, bueno, para potenciar los básicos y los puntos débiles. eh, Eso para mí es primordial. Y el tema del volumen y la intensidad a la hora de trabajar las primeras semanas para poder hacer esto, o sea, poder mejorar y generar esa puesta a punto, la mejora del rendimiento, ¿sí? Porque si vos empezás tu primera semana muy, muy ajustado, prácticamente la segunda la vas a cumplir ahí o no, y la tercera, bueno, ya no, ni la vas a poder cumplir. Por más que uses la mejor progresión o que le haya servido a los mejores del mundo, si empezás mal con el volumen y la intensidad,
Bueno, después depende del volumen, la frecuencia que tengas, distribuida de los ejercicios y demás. Así que nada, amigo, si querés puedes prestar. Sí, y ya la última cosa, al final yo siempre recomiendo empezar con un volumen y una intensidad más baja, incluso tirar por debajo. Es decir, si tú piensas que te estás quedando corto, incluso un poquito menos, porque al final semana a semana puedes ajustar y subir. Pero si ya empezamos pasándonos, ahí ya es muy complicado ajustar. Entonces es mejor quedarnos cortos, hacer menos de lo que pensamos que somos capaces y ya, si vemos que nos hemos recuperado mucho y que tenemos margen para ir aumentando poco a poco. Para una persona que se conozca sí que puede ajustar mejor desde la primera semana, pero si estamos empezando, yo os recomiendo que vayáis más poco a poco. Sí, 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 sí. Y más si se entrena uno mismo, porque a veces el ego como que te gana un poquito y terminás haciendo siempre de más. Así que eso es bastante importante. Vamos a elegir cualquier movimiento. Esto nos va a servir tanto para dominadas como para sentadillas, como para fondos, ¿vale? Muscle up ya sería un poco distinto porque el muscle up hay que entrenarlo más como un ejercicio de halterofilia, si eso luego podemos entrar más específicamente, pero esto ya para cualquier básico más normal nos va a servir. Vamos a hablar de tres. La primera sería una progresión un poco más rápida donde podríamos elegir un rango de repeticiones a fuerza que nos guste. Generalmente entre 3 y 5. Menos de 3, ir a 2 o 1 quizás se queda demasiado corto. Pero, por ejemplo, podríamos empezar trabajando con un 3x3 y cada semana vamos aumentando 2,5 kilos. Imaginaos que la primera semana nuestro objetivo es buscar, por ejemplo, un RPE6, que nos dejemos 4 repeticiones en recámara. 4-3 más o menos aproximadamente, y con el paso de las semanas ir creando un pico de forma hasta superar nuestro récord. Voy a poner aquí más o menos el RPE para que tengáis una imagen mental. RPE 8, RPE 9, RPE 10. Entonces, imaginaos que la primera semana estamos buscando un 3x3 a un RPE 6. En dominadas podría ser 50 kilos. Vale, semana siguiente buscamos hacer este 3x3 pero con un RPE 7. Podría ser, si vemos que cada 5 kilos nos disminuye una repetición de rendimiento, podríamos hacerlo con 55 kilos. Luego vemos que para ajustar a un RP8, es decir, con 2 repeticiones en la recámara, tendríamos que aumentar 2,5 kilos porque quizás si aumentamos 5, ya alguna serie se nos puede ir a un RP9. Pues podríamos poner 57,5 kilos. Ya la cuarta semana podríamos hacer este 3x3 con 60 kilos. Y ya la última podríamos intentar ir a un récord a 3 repeticiones, podríamos hacer un AMRAP, es decir, intentar máximas repeticiones con 65 kilos o hacer un 3x3 con 62,5, lo que nosotros aquí queramos en función de lo que nos motive más. Pero si nuestro récord, por ejemplo, era un 3x3 con 60, aquí ya simplemente si hacemos 62,5 lo habríamos superado. Entonces, si somos más fuertes a 3 repeticiones, vamos a ser más fuertes a 1. Sí. Otra manera que podríamos hacer es, a la vez que hacemos este 3x3, incluir alguna single en fatiga o una single antes de las series. Es decir, por ejemplo, aquí que vamos a hacer con 50, meter una single con 60 antes de las series. Es decir, con 10 kilos más o con 5 kilos más. Eso en función de cómo nosotros veamos, pero que tampoco nos fatigue mucho para las series de después. Entonces nos estaríamos adaptando a cargas bajas. El objetivo es, conforme pasan las semanas, ser capaces de tolerar más carga. Sí. ¿Quieres apuntar algo, Facu? No, no, me parece perfecto. Es una de las metodologías que más sirve y también uso con los chicos yo. Y es muy importante esto de poder ajustar la carga en base al RPE, porque si vos ya en la tercera semana estás a un RPE 9, 9,5, probablemente ya acumules mucha fatiga y en la semana última, que sería para romper tu récord personal, no lo puedas hacer porque vas a tener que tener una descarga. Entonces ahí la progresión falló. Entonces es bastante, bastante importante eso. Y mucha gente se puede preguntar, ¿por qué has puesto aquí 5 semanas? Eso va a depender del atleta. Hay una cosa que se llama el time to peak, que es cuántas sesiones necesitamos para encontrar nuestro máximo nivel. Por ejemplo, en mi caso suele estar entre 10
y 16, depende del ejercicio. Entonces, si entrenamos las dominadas en una frecuencia 2, este podría ser el día principal de dominadas, donde en la sesión número 10, que sería esta, es donde vamos a tener nuestro máximo rendimiento. Por eso iríamos, por ejemplo, en este caso, a un récord a 3 repeticiones, un récord a volumen con un 3x3, lo que nosotros nos hayamos planteado para ese día. Y luego, en un segundo día, podríamos estar trabajando una variante como dominadas con parada arriba, que podríamos estar haciendo un 3x5, o podríamos elegir otra variante en función de la que a nosotros nos guste más y sintamos que nos va a dar más transferencia para mejorar las dominadas. Entonces, podríamos estar aquí haciendo un 3x5 con parada arriba con 30 kilos. Luego, la siguiente semana, para ir aumentando un poco la carga, podemos ir también trabajándolo con el RPE o simplemente pautarnos las cargas haciendo una subida lineal de 2,5 kilos en 2,5 kilos. Sí. Entonces, es muy importante saber en cuántas sesiones vamos a tener ese máximo rendimiento una vez empezamos una planificación. ¿Esto cómo lo sabremos? Pues simplemente probando y probando. Al final, tú aquí lo puedes ir alargando semana a semana y si tú imagínate que en la sesión número 8 ves que baja tu rendimiento, vale, quizá pues en la sesión número 7 es donde tú más rendimiento pillas o tú sigues tirando sesiones y ves que en la sesión número 14 es a partir donde empieza a bajar tu rendimiento. Pues así es como vas determinando cuántas sesiones necesitas para alcanzar tu máximo nivel antes de pues o hacer una descarga o empezar una nueva planificación o lo que sea. Sí, 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 sí. Entonces, cada persona se tiene que ir fijando, bueno, si tiene un entrenador, el entrenador se tiene que ir fijando en qué momento tiene esa puesta a punto en la mejora del rendimiento, o sea, ir acumulando esa fatiga, ¿sí? Porque después que nosotros terminamos de entrenar, obviamente, ese estímulo nos generó fatiga y o sea, hay que buscar de dar el estímulo correcto para la mejora del rendimiento. Si nos pasamos de estímulo en las últimas semanas, lo más probable es que no se genere ese pico de rendimiento. Una vez que ya, creo yo, una vez que sirvió este bloque, se vuelve a repetir, pero se empieza con más peso, ¿sí? La primera semana, cosa de volver a repetir todo, ¿sí? Pero terminando la última semana, rompiendo el récord de vuelta. O vos, Miguel, ¿cómo lo plantearías? Si no, haciendo las semanas más largas hasta, bueno, volver a romper el récord. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, os voy a comentar cómo lo hacía Joan Pradís, porque seguramente lo conozcáis todos. Joan Pradís cuando antes hacía powerlifting y él cogía el rango de 3 repeticiones porque le gustaba mucho antes de tirar un RM. Es decir, él no hacía una bajada de repeticiones de una semana 5, otra semana 4, otra 3, otra 2, no, sino que él cogía el rango de 3 repeticiones porque sentía que era un rango que le iba muy bien y simplemente lo que hacía era meter una single antes de las series. Entonces, por ejemplo, como os he explicado antes, lo mismo hacía una single con 10 kilos más que lo que le tocaba después las series y ya este día es cuando tiraba un RM. Es decir, si le tocaba tirar, si quería 350 kilos en peso muerto, este día es cuando iba a intentarlo. En caso de que nosotros simplemente estemos trabajando este ejercicio a fuerza y nos guste el rango de 3 repeticiones, una vez llegado a este día y haber sacado ese récord a 3 repeticiones, podemos volver a empezar. O lo que podríamos hacer es, que es la siguiente planificación que os quería hablar, es ir aumentando repeticiones. Es decir, si hemos logrado hacer este ciclo de 3x3, podemos intentar repetirlo con un 3x4 y luego un 3x5. Si somos capaces de manejar la misma carga a más repeticiones, vamos a ser más fuertes. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, por ejemplo, ahora, perdona, hice un bloque de 5 semanas en el cual me enfoqué en mantener el peso y aumentar las repeticiones y mi RM aumentó. Así que nada, también es una manera, porque cuando tu RM con una carga aumenta, obviamente con otra carga o con la que le sigue, ¿sí? Va a aumentar. Entonces es otra metodología que sirve un montón. Pero bueno, como dice Miguel, también y pienso yo, tienen que probar con las que más se adhieran a ustedes. Claro, podríamos hacer, por ejemplo, lo que estaba comentando Facu, de empezar, yo que sé, con un 3x3 la primera semana, la siguiente hacer un 3x4, la siguiente hacer un 3x5, todo con el mismo peso y luego, por ejemplo, 50 kilos y luego volver a repetir este ciclo de 3 días o de 4, lo que sea. Esto podemos variar un montón porque a una persona, lo que os he dicho, le vendrá bien 3 días, a otro les vendrá bien hacerlo de 4 días, eso cada uno lo que le vaya bien. Al final, la mejor manera de conocerse a uno mismo es probando diferentes metodologías. Entonces, podríamos hacer 3x3, 3x4, 3x5 con 50 y luego subir 5 kilos e intentar repetir con 55. Algo así, por ejemplo.
Sí, Entonces, sería más o menos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero todavía un poquito más lento, porque vamos intentando sacar repeticiones y una vez hemos logrado cierto número de repeticiones, pasamos al siguiente. Pongo 3 series, podríamos hacer 4, podríamos hacer 5. Al final eso, cada uno las series que sienta que está trabajando bien. Yo, por ejemplo, con 3, 4 series me manejo bien. Hay gente que sentirá que necesita hacer 5 del básico principal y de la progresión. Eso cada uno, como se sí. sienta. No, por ejemplo, yo más de 4 no hago, es como que es mucho volumen. Y lo que Mm. estuve haciendo yo, por ejemplo, eh, empecé con un 3x3, después hice un 4x3, después hice un 3x4, cuatro por Mm. cuatro y terminé la última semana en un 3x5. Y bueno, nada, ahí rompí el récord que tenía antes. Y lo mismo apliqué al press militar. Pero si no, bueno, otra metodología que usé antes, que es la primera que dijo Miguel, que también me sirvió. Así que bueno, es cuestión de que ustedes se adapten bien el RPE las primeras semanas y que vuelvan a repetir el bloque con... O sea, lo más importante de esto es que repiten y repitan y tengan todo anotado para poder superar lo que hicieron anteriormente, porque si no, ahí sí que se van a estancar, ¿sí? Y cuando ya estás a un cierto nivel, lo más probable es que ya 1,5 kilos sea un montón aumentar. Mm. Pero si sos intermedio, bueno, o sea, planificate bien y repetí bloque tras bloque, porque la ganancia de fuerza lleva mucho tiempo. Y Miguel te lo puede decir que lleva bastante tiempo entrenando y tiene un nivel elite, así que presten la atención lo que dice. Sí, luego podemos hablar de la ley de beneficios decrecientes, pero me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho, que es la tercera metodología que iba a apuntar, es hacerlo todavía un poquito más lento, que sería, por ejemplo, empezar con un 3x3, luego la semana siguiente hacer un 4x3, es decir, aumentar el número de series pero mantener el número de repeticiones, luego hacer un 5x3, por ejemplo, y luego ya empezaríamos con el mismo número de series con un 3 pero por 4, es decir, aumentaríamos una repetición y luego volveríamos a cuatro series, pero un 4x4 y luego un 5x4 y luego pues repetiríamos, pero a 5 repeticiones, por ejemplo. Entonces, si os fijáis, son distintas progresiones, pero cada una es un poquito más lenta. La primera sería la más rápida, la segunda una un poquito más intermedia y la tercera sería la más lenta. Y aquí iríamos todo el rato, por ejemplo, con 50 kilos Sí, y tú y luego ya cuando aumentar. llegamos al 4x5, por ejemplo, volvemos a empezar este bloque, pero con 55. Sí, Al final hay 1000 maneras de hacerlo. Estas serían como 3 muy básicas, cada una un poquito más rápida, pero para que la gente vaya conociendo. sí, 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 sí. Pero, o sea, viste que nada, hay un montón. Lo más importante acá es elegir, bueno, no es necesario elegir una porque puedes hacer una y después probar otra, pero siempre tratando de ser más fuerte que el bloque anterior, ¿sí? Y mantenerse constante, porque sí, para ponerle, para hacer la última progresión, que es un poco más lenta, pero bueno, lo vas a tener que repetir mes tras mes tras mes para superar, nada, tu RM. Y como ven ahí que Miguel mantuvo los 50 kilos, después pasó a 55 y ya tu 1RM aumentó de manera indirecta. Así que eso es como muy importante y no estuviste trabajando a cargas muy bajas, que no es para mí trabajar a una rep, no sería lo mejor, ¿no? Por a nivel de articulaciones, a nivel del sistema nervioso central. Obviamente que se puede, hay bloques de intensidad que se puede hacer eso, pero trabajar a estas repeticiones yo creo que es más favorable, porque de manera indirecta lo vas a aumentar. Una cosa que se hace bastante actualmente es el hecho de meter singles, pero con RPs muy bajos, es decir, Sí, una single un poco más pesada, pero que al final tengas mucho margen. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con 50 kilos, hacer una single con 55. Es decir, acostumbrarte a trabajar con sí, un poquito más de peso, pero que igualmente con ese peso seas capaz de hacer muchas más repeticiones. exacto. Sí, 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 eso también lo estuve probando yo. Ponele hoy, superé mi récord, hice 3x5 con 40 kilos y después tiré con 50. Ah, y usé primero la tabla de Pere, que es muy buena. O sea, la tabla de Pere de 1RM de dominadas y demás, la P es muy buena y le dio, o sea, la segunda repetición con 50, o sea, en una competición no es válida. O sea, pasé la pera muy apenas. eh, pero nada, le dio justo que yo hacía 2 repeticiones con 50 kilos. Eh,
Y nada, también tiré con esa carga como para después el próximo bloque ya ir adaptándome. Pero bueno, yo ahí me zarpé, hice 2 reps, no hice una sola. Pero bueno, esta semana es la semana de testeo. Así que sí, esa también es muy buena para ir adaptando al sistema nervioso central a cargas más altas, ¿o no? También quería comentar una cosa que es que no tenemos por qué elegir el mismo tipo de progresión para todos los ejercicios. Es decir, para unas dominadas podemos elegir una, para fondos otra, para sentadilla otra. Cada ejercicio podemos llevarlo de una manera distinta. Que este es un error que yo cometía antes, que como para las dominadas me iba bien una cosa, yo pensaba que si me va bien en las dominadas me tiene que ir bien en los fondos, cosa que no era así. Lo que pasa es que me di cuenta muy tarde. Entonces eso, que una cosa te vaya bien en un ejercicio no significa que te vaya bien en otro. Entonces podéis utilizar distintas progresiones en cada ejercicio. Bien. Sí, yo por ejemplo estoy usando una diferente en Muscle Up. En Muscle Up puso la primera que vos hiciste, la primera de todas, y subiendo el peso poco a poco. Eh, Porque después, nada, aumentar de repeticiones en Muscle Up, a veces, o sea, no digo que sea complicada, pero bueno, nada, es como un ejercicio muy, muy técnico y se tiene que entrenar como un power clean, como un snatch. Es diferente. Entonces, bueno, por eso no uso ese tipo de metodología. ¿Puede servir? Sí, obviamente. Pero yo, por ejemplo, no la hago. Vos en los fondos, ¿qué metodología estás usando ahora? ¿Qué progresión? ¿Es diferente a la de las dominadas o más o Sí, menos? en los fondos me toleran mucho menos volumen que las dominadas, pero bueno, creo que no es algo mío personal, sino que Es en todo el general. mundo en general el fondo le suele tolerar mucho menos volumen y la dominada suele aguantar bastante, es un ejercicio bastante natural para los humanos. Entonces, yo utilizaría algún tipo de progresión en el que hagamos menos número de series y menos trabajo semanal. En una dominada sí que podemos meterle mucha más carga. Bien. Además, esto ocurre también en el culturismo, es decir, generalmente el grupo muscular en el que hacen más series es la espalda, más que la pierna y más que los empujes pectoral, hombro, tríceps. Sí, La espalda aguanta una cantidad de volumen brutal y además suele generar muy pocas molestias. eso es A verdad. nivel de, aunque nos pasemos, a nivel de lesiones, molestias, no suele ser un grupo muscular que genere ningún tipo de dolor. Sí, yo por ejemplo el empuje tengo siempre menos volumen, por eso mismo. Frecuencia uno en fondos tengo. Eh, Sí. es Y es que como... Sí, sí, sí. a la mínima que te pasas en los fondos o en los empujes te puede doler la muñeca, el codo, el hombro, no sé qué. Es algo que no suele ocurrir con las dominadas y las tracciones. Y a mí el hombro. El hombro en los fondos es como que queda en una posición prácticamente no sana. Y si le pones mucha, mucha carga y repetís eso y acumulás fatiga, olvídate. No es convenible. Ahí, entonces, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, yo de fondos y un banco plano con un agarre un poquito más a la altura de los hombros. Eh, pero bueno, eso va a depender de cada uno. Yo soy bastante débil en empuje, por así decirlo. Porque lo trabajé menos igual. Eh, Después, a ver, otra progresión que yo estaba pensando, bueno, no, esa está perfecto. Y después se puede ir mezclando. Tipo, se pueden ir mezclando las progresiones, pero eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, puedes hacer Y primero aquí, con la una y después con la de aumentar series, bajar reps. Sí, por ejemplo, esta primera que hemos puesto os lo he hecho a 3 repeticiones, pero podríamos ir a rangos de hipertrofia incluso, podríamos ir a 6, podríamos ir a 8, a 10. Ya más de 10, si nuestro objetivo final es fuerza, puede que no sea lo más óptimo, pero podemos ir a 6, a 8. Incluso no tendríamos por qué hacer un segundo día de variante muchas veces, que esto me lo pregunta la gente. ¿Tengo que incluir una variante sí o sí? No tenemos por qué en todos los bloques. Si al final nosotros queremos trabajar dominadas normales porque nos gusta y porque nos apetece, al final lo más importante es que disfrutemos entrenando. Que veas que algunas personas hacen siempre dominadas normales y otro día variante no significa que tú tengas que hacerlo así. Es decir, la gente piensa, por ejemplo, en las dominadas que la mayoría de personas tenemos el sticking point arriba, es decir, el punto que más cuesta justo cuando vamos a pasar la barbilla en la dominada. Pero tú cuando haces ya una dominada normal, estás trabajando ese punto, porque al final tú mejoras la fuerza en el rango de recorrido que trabajas. Si tú en cada dominada estás pasando por ahí, estás trabajando ese rango de movimiento. Que luego puedes elegir una variante que se va a enfocar un poquito más y vas a tener que generar más fuerza en ese punto y por ende mejorar un poquito más. Sí, puede ser. Pero el hecho de trabajar ya las dominadas normales, vamos a estar mejorando nuestro sticking point. Sea dominadas, sea fondo, sea sentadilla,
cualquier ejercicio que ejecutes de manera normal vas a estar trabajando tu sticking point de manera indirecta. Sí. Sí, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es trabajar las dominadas en el bloque siempre con un dead stop. O sea, las primeras semanas. Después cuando ya mi RP se fue ajustando, obviamente que me costaba hacerlo, pero ponerle hoy lo hice en las primeras 2 repeticiones, un parón arriba con la pera. Y eso también te ayuda, o sea, a hacerlo con el menos rebote posible. Eso también es, bueno, eso ya es algo a nivel técnico. Eh, pero sí, es exactamente así. Yo creo que, bueno, nada, se tiene que elegir la progresión que más les guste y es repetir bloque tras bloque, ¿sí? Estas variantes y tener absolutamente todo anotado. Eh, porque, bueno, nada. Que No, sí. una, para no fallar, es decir, como os he dicho que es muy importante saber seleccionar ejercicios y no pasarnos con el volumen, os puedo decir más o menos una manera que no os va a fallar, que no os vais a pasar de volumen y si lo hacéis bien vais a progresar seguro, que sería, por ejemplo, hacer dominadas normales para empezar, luego podríamos hacer aquí, no sé, otro ejercicio de dominadas, tracción, podríamos hacer jalón al pecho, por ejemplo, o jalón unilateral para trabajar de manera individual cada brazo, que muchas veces es algo que pecamos en la calistenia, de que siempre hacemos ejercicios bilaterales con ambos brazos, entonces podríamos meter un jalón unilateral en caso de que tengamos la suerte de ir a un gimnasio, y luego podríamos meter aquí un remo, cualquier remo que nos guste para trabajar las tracciones horizontales. De aquí podríamos meter algo de trabajo específico de hombro, como un face pull o unas elevaciones laterales. Y luego, si queremos, un poquito de trabajo de bíceps. Y con esto lo podríamos hacer en frecuencia 2, variando los ejercicios y tendríamos muy buenos resultados. Sí. Y sería un volumen muy óptimo para empezar. Algo así podríamos hacer. Sí, sí, sí. No, va bien, va bien. Sí, o sea, depende, bueno, cada persona cuánto volumen puede aguantar, pero para empezar yo creo que va bastante bien. Y es importante eso que dijiste que me gustó, que yo lo hago con mis chicos, eh, trabajar también de manera unilateral. Eso es bastante importante, ya sea en empuje o tracción, y no solamente trabajar la tracción vertical, sino también buscar variantes de manera horizontal, y eso va a potenciar, quieras o no, el ejercicio principal. O sea, eso para mí es fundamental. Puede ser puramente que haga calistenia y no querés hacer nada de gimnasia, está perfecto. Pero bueno, podés aprovechar si vas a un gimnasio y agregar estos ejercicios. Sí, otra manera de hacer algo unilateral sería con las gomas. No tenemos por qué hacer un jalón unilateral, sino un remo unilateral. Con las gomas puedes encontrar ahí un punto de resistencia bastante interesante y hacer algún trabajo de remo unilateral. Al final el bíceps también se suele trabajar de manera unilateral. Es decir, algo así estaría interesante. Sí, También con los empujes. En los empujes podríamos hacer un poquito menos de volumen, por lo que os he comentado, que suelen salir bastantes problemas. Entonces podríamos empezar, por ejemplo, con fondos, luego hacer un press con mancuerna o flexiones, press con mancuerna en caso de también trabajar algo unilateral. Luego podríamos poner algo de hombro, un press militar, por ejemplo. Y luego ya para acabar podríamos meter algo de tríceps y podríamos incluso llegar a meter algún otro accesorio de hombro, pero con esto podríamos hacer un buen entrenamiento. sí, Que además este sería bastante interesante porque el fondo es un press vertical pero hacia debajo, el press con mancuerna sería un press horizontal y luego el press militar sería un press vertical hacia arriba, entonces estaríamos trabajando en todos los en todos los planos planos. del espacio. También luego en otro entrenamiento podríamos meter algún tipo de apertura y luego algún tipo de inclinado o declinado para también trabajar en algún plano diagonal y otro que sea pues de acercar ambas manos con unos cruces en polea y ya tendríamos un trabajo de empujes muy bueno. Sí, 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 sí. Sí, es prácticamente como hago yo las planificaciones de agregar los accesorios. A mí me parece que potencia demasiado todo. Y trabajar en diferentes inclinaciones. Eh, Claro. eso es clave. Obviamente que siempre el ejercicio que va a tener mayor intensidad son los principales en los que uno quiere mejorar. Eh, y después los otros, bueno, los ejercicios accesorios siempre los manejo también con RIR, hasta llegar a un RIR 1-0 la última semana. Depende de la etapa que uno esté, pero sí, yo lo único que Claro. agregaría en el segundo día puede ser apertura
o con mancuernas o crucen poleas y vuelos laterales también. Sí, esto lo pongo como mínimo, es decir, algo de trabajo mínimo. De todas formas, para que no se confunda, esto que hemos hecho en los RPEs y tal, sería más que nada en los ejercicios principales, que suelen Sí, ser los que más fatiga a nivel de sistema nervioso que generan y que más cansan. En los ejercicios accesorios, aquí sí que podríamos buscar ese extra de intensidad, de ir un poquito más al fallo. sí, 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 sí. ¿Vale? Porque muchas personas se piensan que no, todo el entrenamiento RP6 la primera semana, no, no. Es decir, en las dominadas iríamos con un poquito más de margen y luego ya aquí jalón, remo, face pull, bíceps, podemos forzarnos un poquito más y buscar ese RP9, 10, no llegar al fallo. Si acaso llegar al fallo podría ser en algún ejercicio muy analítico como bíceps o algo así, pero sí que buscar un RP9, 10. Sí, 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 me parece. Y que también busquen semana a semana progresar, que vayan ajustando el esfuerzo percibido de cada serie. Sí, Si en la primera semana estuviste a un RP9, la otra trata de hacer o estar a un RP9 con más repeticiones, o aumentar el peso, o bueno, a pasar a RP10, pero bueno, no llegar, bueno, en todo caso puedes llegar al fallo si es al último de la sesión, porque hay un montón de veces que yo publico que, bueno, no hay que llegar al fallo, pero yo estoy hablando de los ejercicios principales. Después los accesorios claro. sí podés. Tienen otro objetivo los accesorios, ¿no? Y aparte se van a trabajar en rango de, por así decirlo, de hipertrofia. Eh, ¿Qué quiere, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué no quiero decir con esto, perdón? Que trabajar dominadas pesadas durante mucho tiempo no genera hipertrofia. Obviamente que sí, pero no es el rango óptimo, ¿sí? Para generar hipertrofia. Por eso están los accesorios para trabajar en, en ese tipo de rango. Eh, Así que nada, para mí eso es principal. Ah, y que también eh, no le saquen el foco a los ejercicios principales. Porque yo he visto o que me hablan que sí, no, cómo ordeno esto, qué sé yo, con el otro, y bueno, tienen una intensidad mucho más alta los ejercicios en los que ellos no quieren mejorar, y por eso, por esa solapación de fatiga, por así decirlo, el ejercicio principal no mejora. Eso también es bastante importante. Al final esto lo vamos a tener que ajustar en función de si nos estamos recuperando no únicamente entre sesiones del mismo grupo muscular y del mismo movimiento, sino que, por ejemplo, una sesión de dominadas no nos afecte a una sesión de empujes en la que hagamos fondos. Es decir, que nos recuperemos también entre sesiones de distintos grupos musculares y movimientos. Sí, Que este, por ejemplo, es un error que hacen mucho los culturistas, que cogen, se meten un entrenamiento de piernas de 4 o 5 horas y luego el resto de la semana no se pueden ni mover y no rinden ni en tirones, ni en empujes, ni en nada. sí, sí, Entonces, por sí. eso, sobre todo para nosotros que somos naturales, espero, la mayoría, no cometer esos errores de hacer entrenamientos tan grandes en cuanto a volumen e intensidad que nos fatiguen el resto de la semana. Porque al final incluso van a hacer que nuestro progreso sea más lento. Por eso siempre os digo que es mejor empezar con un poquito menos de volumen e intensidad y si hace falta hacer un aumento grande para la siguiente semana en caso de que nos hayamos quedado muy cortos. Sí. Y algo importante que una vez también me dijiste, es que si van a trabajar, por ejemplo, no sé, capaz que hacen una programación de empuje y tracción el mismo día, no trabajen los fondos antes de las dominadas o de los muscle ups. Eso es bastante importante porque van a ver cómo su rendimiento va a bajar un montón. Eh, o lo que pueden hacer es una combinación de un press militar y después hacen muscle up o hacen dominadas, por ejemplo. Eh, pero bueno, nada, no pongan fondos antes de algún ejercicio de tracción. Sí, esto es básicamente porque los ejercicios de tracción dependen muchísimo más de la explosividad. Entonces, si hacemos otro ejercicio que depende más de la fuerza bruta, por así decirlo, como podría ser un fondo o una sentadilla, luego nos va a poder llegar a pasar factura para los ejercicios como las dominadas o los muscle up. Por eso, los ejercicios más explosivos vamos a intentar meterlos al principio de la sesión. Sí, 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 eso es bastante clave porque capaz que a la hora de nivel de selección de ejercicios y el orden, algunos no saben bien eh, cómo programar eso. Así que bastante, Claro. bastante importante. Y también si, o sea, van a tirar dominadas y demás,
hacer un calentamiento antes de un empuje vertical, puede ser, como decía antes, pre-militar, pueden hacer verticales, pueden hacer flexiones en vertical, y después de ahí hacer dominadas. Y van a ver cómo potencian nada, su entrenamiento. Por un tema Sí, de eso es audiencia, ¿no? Y sinergistas. por el tema de inhibición recíproca, que al final, cuando nosotros activamos un músculo, Sí, luego el agonista se relaja. Es decir, espero no haberme equivocado porque estoy un poco cansado, que es un poco tarde. Entonces, si nosotros hacemos un press militar, lo que vamos a hacer es que luego vamos a poder ser capaces de ejercer más fuerza con el dorsal. sí, Es decir, bueno, con el movimiento opuesto, porque nosotros cuando hacemos una dominada no únicamente estamos luchando contra el peso que estamos levantando, sino contra la otra musculatura antagonista. Entonces, si nosotros hacemos un press militar, luego esa musculatura que hemos contraído con ese press militar va a tener mayor capacidad de desinhibición una vez hagamos la dominada. sí. Sí, sí, sí. Pienso exactamente eso. Cuando haces un press militar, por ejemplo, cuando estás bajando, al hacer una depresión de hombro, el dorsal se activa un montón. Así que, nada, es como que también te sirve para un tema de calentamiento a nivel del flujo de la sangre, que no me sale ahora el nombre, pero bueno, nada, eh, se lo recomiendo un montón. Eso se entiende muy bien con el bíceps, que cuando nosotros hacemos un curl de bíceps, el antagonista, para que es el tríceps, se tiene que relajar. Es decir, cuando nosotros activamos el bíceps, el tríceps, para facilitar el movimiento, se tiene que relajar. Si tenemos el tríceps contraído, no vamos a ser capaces de hacer una flexión de codo. Entonces, se ha visto que si nosotros hacemos, por ejemplo, unas extensiones de tríceps antes, luego cuando hagamos curl de bíceps, el tríceps va a tener mayor capacidad de desinhibición y nos va a poder permitir generar más fuerza con el bíceps. Entonces, eso lo podemos extrapolar a otros ejercicios, en el caso de la dominada, haciendo un press militar antes, o en el caso de un press de banca, haciendo un remo antes, es decir, el ejercicio opuesto. Sí, Muchas personas me decían que, pero no se te fatiga el tríceps porque el tríceps trabaja tanto en los empujes como en los tirones por la cabeza larga que se une a nivel escapular. Lo que pasa es que cuando tú haces un press, esa cabeza larga no se activa tanto porque esa cabeza larga principalmente trabaja en la extensión del brazo, no en la no es la flexión. flexión, claro, Claro. sí. Entonces, aunque se active muy poco, no nos va a fatigar tanto. Y el beneficio que vamos a poder llegar a tener es incluso mayor. No, y eso es importante lo que dijiste antes, el tema de que a veces uno piensa que el otro músculo antagonista como que no está trabajando, pero en realidad sí, acompaña en todo el tiempo el movimiento, por más que no se fatigue. O sea, eso después a nivel biomecánico, entrando muy, muy específico, eh, la mayoría de los músculos se activan, los opuestos. Entonces es bastante, bastante importante tener eso en cuenta a la hora de hacer un calentamiento efectivo, a la hora de la selección de los ejercicios. Eh, nada, después a nivel de, bueno, pueden estudiar un poco de biomecánica y demás y lo van a entender mejor, no queremos entrar en eso ahora, pero bueno, Miguel también ahí lo explicó bastante bien. Eh, Así que nada, no sé si querés decir alguna progresión más, podemos decir alguna selección de ejercicio, no, yo creo que con eso, Otro tipo de progresión que podríamos hacer, sobre todo si somos principiantes, es podríamos empezar haciendo, en caso de que queramos tirar un RM para ir acostumbrándonos poco a poco a cargas bajas, en caso de que nunca lo hayamos hecho y que no estemos acostumbrados a trabajar con estos pesos y no sepamos muy bien qué vamos a ser capaces de manejar para que no tengamos ningún tipo de riesgo, sería ir haciendo una bajada progresiva, es decir, una semana tirar 3x5, otra semana tirar 3x4, otra semana tirar un 3x3, otra un 3x2, y aquí ya irá por un récord, ¿sabes? Algo así también se podría llegar a hacer en caso de ser principiantes. sí. Sí, los principiantes, viste que en la O incluso mayoría las avanzados, progresiones sirven. o incluso avanzados en caso de que esto nos vaya bien. También se podría hacer, si quieres hacerlo un poquito más chulo, tipo 5x5, 4x4, que esta seguramente la hayas visto por ahí, 3x3, 2x2 y luego ya tirar un récord. Sí.
Sí, esa también la vi. No, y también, bueno, es medio parecida a la primera, que es, por ejemplo, siempre trabajar, por ejemplo, en un 3x5, ¿sí? Como darte un ejemplo, ¿no? Y en cada bloque, por ejemplo, la primera semana trabajás al 70%, la segunda semana Mm. al 75%, después al 80% y al 85%, ¿sí? Y el objetivo principal, obviamente, va a ser que seas posible de ejercer un 3x5 con 85 de tu 1RM. Pero ¿qué pasa acá? En cada progresión, bueno, justo ahora pues no tengo el Excel, pero por ejemplo, la primera semana haces un 3x5, la segunda semana haces un 3x5 con 75, la tercera semana haces un 3x4 con 80, y después ponele que haces con el 85 haces un 3x4, 3-3, ponele, por así decirlo, ¿no? Es una progresión un poquito también larga, pero después en el otro bloque repetís exactamente lo mismo, pero en las últimas 2 semanas que trabajás con el 80% y con el 85%, vas aumentando esas repeticiones para que termines con, no sé, 2 o 3 bloques en un 3x5 con 85 de tu 1RM. Que esa también es una metodología que se puede usar. De todas formas, voy a decir por qué la gente más top actualmente, por así decirlo, no trabaja tanto con porcentajes o que han perdido, ya no están tanto de moda, es porque muchas veces ese 85% no es igual en una sentadilla que en una dominada, que en un fondo. Yo esto lo tengo comprobado. Tipo, si tú intentas hacer una progresión, un ejercicio que incluye tu peso corporal, con uno que no incluye tu peso corporal, Ah, ahí es como diferente. una dominada con respecto a una sentadilla, ese 80% no es exactamente igual. Lo mismo en un 80% con una sentadilla, puedes hacer 7 8 repeticiones con tu RM en función de lo bien que se te dé trabajar ese rango, pero en una dominada lo mismo únicamente eres capaz de hacer 5 Sí, como máximo. Porque yo esto lo tengo comprobado. Mi récord en dominadas pronas, he llegado a tirar 100 kilos, en supinas un poquito más, y mi récord a 5 repeticiones han sido 80 kilos. Es decir, que mi 5% con el 80% del RM ha sido con 80 80. kilos. Sin embargo, en sentadilla lo mismo, con mi 80% sería capaz de hacer más repeticiones. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar con porcentajes. Sí, sí, este ejemplo sería más que nada eh, por un tema puede ser en dominada, bueno, depende del ejercicio. Si no, pueden usar el calculador de RM de Pere, que es muy bueno porque ahí te tira el peso Mm. corporal. Eh, pero bueno, cuando tenés el ejercicio que incluye tu peso corporal, ahí diría más por RPE. Eh, Después, con ejercicios que tienen carga externa y que no involucran tu peso corporal, ahí sí es mejor por porcentaje, porque es más fácil, medible. Es como más real las tablas, ¿no? Después Mm. influye mucho tu peso corporal y encima, capaz, estás en volumen y tu peso corporal aumenta, ahí la progresión va a cambiar totalmente. Que mira, otra cosa que se puede hacer con lo del peso corporal es cuando nosotros estemos haciendo una progresión, no plantearla únicamente por el peso del lastre, sino esa Claro, mañana pesarnos en ayunas y ver y si sos. sumar el peso del lastre más el peso corporal. Por ejemplo, hacer la progresión sobre 110 kilos y si nosotros pesamos 60, ponernos ese día 50 kilos, entonces saldría 110. Sin embargo, si esa mañana nos despertamos pesando 62 y nos toca trabajar con 110, pues nos pondríamos 48 kilos de lastre. Esta sería una manera bastante interesante de hacerlo. Sí, sí, porque hay que tenerlo muy, muy en cuenta el peso corporal, ya que va a influir directamente Donde más habría que tenerlo en cuenta en es muscle up. en muscle up. Sí, En dominadas, 2 kilos se puede aún camuflar, pero en muscle up sí que cada kilo cuenta. no, el muscle up, porque es un ejercicio de explosividad, entonces es ese kilito que tenés de más, por ejemplo, yo ahora que me doy cuenta, ¿no? En verano pesaba 80 y ahora peso 86. Entonces son 6 kilos más y bueno, obviamente que estoy volviendo a entrenar más específico streetlifting, pero con 6 kilos menos probablemente que tire mucho más, ¿no? Eso es obvio. No aumenté igual todo de tejido adiposo, ¿no? Sino también de masa Claro. muscular, pero tengo 3 kilitos más de tejido adiposo, serán 2 kilos de masa muscular.
Que eso hay que tenerlo en cuenta, así que si están en volumen, tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, que una manera, muchas veces la gente de calistenia no suele hacer volúmenes porque le da miedo perder el tirón, pero una manera de verlo De a progresar. largo plazo sería simplemente, por ejemplo, sumar, como hemos dicho, tu RM pesa 60, tu RM son 50, sería 110, pues tu objetivo del volumen sería llegar a sacar 120 sumando peso corporal más peso del lastre. Entonces, si llegas a pesar 75 y tu récord pasa a 35, hubieses sido capaz de lograr, 45, 45. claro, 45 hubieses conseguido tu objetivo, serías más fuerte aunque tu RM haya bajado. Haya bajado. Pero una vez recortes de peso y bajes, pues yo que sé, a 65, Sí. tu RM va a mejorar. Pasaría tu RM a ser, en este caso, 55, ya no, sí, 55 creo. Sí. 55. Sí, sí, sí. Entonces, Exactamente. Sí. entonces esta sería una manera de plantear los volúmenes sin desmotivarnos. He hecho un salto de peso bastante grande para que se vea claro, pero No, no, se entiende perfectamente. Y esto también se aplica a los ejercicios estáticos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de, no sé, Sergey Kitaev, que estuve hablando con él. Eh, Él lo que hace, por ejemplo, y también varios atletas, en la etapa de invierno, ¿no?, del año, están en volumen, ¿sí? Obviamente que trabajan ejercicios accesorios en rango de hipertrofia, pero trabajan musculatura específica que trabaja en los ejercicios isométricos. No es que ganan masa muscular en general, sino en los ejercicios que complementen los ejercicios principales, ¿no? Bueno, aumentan de masa muscular, de tejido de pozo y demás. Termina la etapa de volumen, van a la etapa de definición, donde también está combinada su programación con la etapa de puesta a punto. Esto quiere decir que ahí mejoran su rendimiento. ¿Por qué? Porque imagínate que vos hacías 3 preses teniendo 5 kilos más. Ahora bajaste esos 5 kilos más o bajaste, no sé, 3 kilos porque aumentaste 2 de masa muscular. Primero que vas a evitar más lesiones, ¿sí? Y que tu RM en ejercicios isométricos va a aumentar, ¿sí? Porque estuviste trabajando a cargas más altas porque estabas pesando más. Obviamente que esto tenés que ir planificando tu etapa de volumen y tu etapa de definición con tu etapa de la programación, ¿sí? Cuando estás en etapa de volumen para aumentar de peso, masa muscular y demás, tenés que estar en una etapa de volumen o de acumulación, ¿sí? En los ejercicios isométricos. No solamente trabajar isométricos, sino también dinámicos y demás. Y cuando después estás en definición, ya vas sacando los ejercicios accesorios de hipertrofia, vas trabajando más tus combos y bajas tu peso corporal. Entonces ahí tenés una puesta a punto increíble y vas a superar todas tus marcas. totalmente de acuerdo. Y la gente se puede preguntar, ¿y cuándo hago volumen y cuándo hago definición? Normalmente las personas entran en volumen una vez acaba su temporada competitiva, es decir, no únicamente tiene por qué ser en invierno. Si tu temporada competitiva acaba justo Claro. antes de verano, Sí. puedes ya ponerte en volumen en verano directamente. Verano hasta diciembre y si luego empiezan las competiciones en enero, pues en enero para llegar ya a tope. Haber planteado la definición un poquito antes o eso en función del deporte al cual te dediques, si ya sea estáticos, dinámicos o fuerza, lo que sea. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Pero bueno, si no compite la persona, puede plantearlo, bueno, en Claro. cualquier momento que tenga ganas esa persona después de hacer el testeo y su puesta a punto para, bueno, nada, ver cómo mejora sus marcas. Ahora, tengo una preguntita. Ya sé que igual ahora no estás entrenando estáticos y demás, pero ¿vos qué pensás de combinar street lifting con estáticos? Pues mira, justo esta pregunta se la hice Sí, a ya Pere sé, porque por eso. se la he hecho a... Mira, A dos. me he ido a 10 sitios distintos de España y hay otro vídeo que tengo que subir, no sé si mañana o el jueves, que también se lo pregunté, que ese también ha sido campeón de España, no sé si de España, pero de varias competiciones de estáticos, que es una auténtica bestia. Y me comentó lo mismo, que al principio puedes mejorar en todo, tanto en estáticos como en fuerza, pero llega a un punto en el que tienes que elegir si quieres seguir priorizando la fuerza o seguir priorizando los estáticos. Bien, Lo que suele ocurrir es que la gente que no es,
top en estáticos y tal, se suele pasar a la fuerza. Porque en la fuerza hay más techo a largo plazo, Sí, por eso así es verdad. decirlo. Sí, sí, sí. Sí, vi eh, las dos entrevistas, la que le hiciste a Pere y al otro chico también, que no me sale el nombre ahora, pero Sergio. lo estuve chusmeando, que dicen exactamente lo mismo. Si vos querés mejorar después en un tipo de disciplina, vas a tener que dedicarte 100% a esa. Sí podés hacer un poquito al final, pero tu mayor volumen y frecuencia van a estar en los ejercicios principales, lo que vos querés mejorar, digamos. Pero pero mientras seamos principiantes, intermedios, tal, puedes seguir progresando en ambas. Es decir, que no tengas problema. La cosa sería una vez ya eres avanzado y te tienes que decantar porque ves que a ambas cosas no llegas. Pero eso te darás cuenta tú mismo. Sí. Sí, sí. Si es que competís también, ¿no? Porque capaz que esa persona no quiere competir y le puedes dedicar exactamente a los dos. Obviamente, como digo, para mí tenés que priorizar en tal bloque voy a dedicarle más a esto y en tal bloque voy a dedicarle más a esto, porque es imposible mejorar en todo a la vez. Pero yo creo que al final todo el mundo acaba compitiendo. Es decir, sobre todo en este mundo de la calistenia, en otros quizá no. Tipo gimnasio, culturismo, lo mismo alguien no se anima a subirse a una tarima. Pero en calistenia, ya sea fuerza y tal, la gente se suele animar bastante. Hay mucha comunidad, si entrenas con alguien seguro que esa persona ha competido y al final yo lo recomiendo, el hecho de competir siempre, porque te va a motivar a seguir entrenando. Por ejemplo, si tú vas a una competición y sacas 90 en fondos, vas a estar súper motivado porque ves los 100 kilos a nada y vas a entrenar con mucha más intensidad que si no hubieses ido a esa competición. Entonces, yo considero que es bastante importante el hecho de competir, porque también si te quedas a nada de, imagínate, del podium, vas a empezar a analizar, ostras, ¿qué he hecho mal y qué han hecho los demás bien para que estén un pasito más por delante de mí? ¿Qué puedo hacer para llegar a estar a ese nivel? Y entonces es cuando más vas a aprender y más vas a mejorar. Por eso animo a todo el mundo a competir. Sí, sí, eso es verdad. Yo todavía no competí. Pero bueno, me estoy preparando para eso. Quiero superar todos mis RM anteriores con mejor técnica, ¿sí? Que te he pasado videos, pero quiero hacerlo mucho, mucho mejor de lo que era antes para competir, porque prácticamente debe ser una experiencia muy, muy buena. Lo que sí, acá en Argentina no hay sentadilla. Entonces, bueno, nada, serían fondos, dominadas y muscle up. Eh, que lo que más me cuesta igual a mí son los fondos. Hasta que me recupere bien, bien, bien del todo del hombro, voy a tener que ir despacito. Poco a poco. De todas formas, mira, voy a hacer un apunte que el otro día entrevisté a Leandro Colli, que es el hombre más fuerte de Latinoamérica en cuanto a street lifting, que tiene el mayor total, sumando fondos más dominadas, que ha sido 2 veces campeón del Rampage, Rampage. y me estuvo comentando que el tipo de progresión que hacía era como esta segunda. Él cogía 2 días a la semana, por ejemplo, un día iba a más repeticiones y otro a menos, y lo que hacía era ir sumando repeticiones con el mismo peso. Por ejemplo, un día en fondos, me lo invento, con 100 y otro día con 120. Y un día iba sumando repeticiones, solo que él lo hacía en una serie, en la serie principal. Luego en las otras bajaba, es decir, que iba a top set. Iba a una serie más fuerte y luego bajaba. Y lo que hacía pues era intentar, si se ponía de objetivo llegar a 7 repeticiones con 100 kilos, ir sumando repeticiones hasta que llegaba a ese objetivo y luego ya subiría de peso y volvería a intentar cumplir otro objetivo que se pondría. Y luego el otro día iba con un poquito más de peso. Pero él lo que hacía, que esto es algo que no hemos hablado antes, que se puede hacer, es ir a una top set, una serie más pesada, y luego ir a back-offs, que serían una bajada de peso. Una bajada de peso. Por ejemplo, podríamos hacer una serie a 5 repeticiones. Esto ya sería para más avanzados, es decir, si sois principiantes intermedios no haría falta, porque al principio no acumulas, como no eres capaz de reclutar todas las fibras musculares Falta adaptación todavía. y claro, y ejercer el 100% de fuerza en cada repetición en las series, no pierdes tanto rendimiento entre series, pero cuando eres avanzado sí. Entonces, podríamos ir a una top set de 5 repeticiones con 100 kilos y luego hacer un 2 o 3 por 5 con 85 kilos. Sí, sí. 85 kilos. Iba progresando en las dos. Claro, y vas progresando en las dos. Podrías hacer aquí, por ejemplo, o un 1
3x6 con 100 y luego un 3x6 con 85, o con el primer tipo de progresión que hemos hecho, podríamos hacer un 1x5 con 102,5 y un 3x5 con 87,5. 7,5. Sí. Sí, esa es bastante. Los franceses lo usan eso bastante. Sí, pero esto yo lo que te he comentado, algo más para Para avanzados y tal. avanzados. Sí, sí, sí. ¿Y este chico lo usaba en fondos o lo usaba en dominadas? Tanto en fondos como en dominadas, solo que trabaja rangos distintos. ¿Trabaja rangos más altos? Depende del ejercicio. En fondos suele ir a rangos más altos. Ah, mira. Fondos sí que le gusta hacer hasta 10 repeticiones y cosas así. Bueno. Y en dominadas se suele quedar en rangos más cortos. No, pero es bueno. Así es la metodología que estoy usando yo ahora y la verdad que me sirvió. Pero bueno, como digo, es que hay que cumplirlo a rajatabla eh, para progresar y después volver a repetir lo mismo con 2,5 kilos. No zarparse tampoco, porque si vos te zarpás no vas a progresar. Es así. Y testándose. Y al final, a lo tonto, hemos dicho un montón de tipos de maneras de hacerlo. Sí, sí, Como 5 o 6. sí, 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 sí. No sé, bueno, la gente va a elegir la que más le guste, pero bueno, en todas se puede progresar. La última es un poquito más específica para personas avanzadas. Eh, pero bueno, nada, todas se pueden elegir prácticamente. Incluso hacer otro apunte, que lo que podríamos hacer no es únicamente bajar el peso para mantener las repeticiones en los back-offs, sino mantener el peso pero bajar las repeticiones. En vez de hacer un 1x5 con 100 y un 3x5 con 85, por ejemplo, hacer un 1x5 con 100 y un 3x3 con 100. Sí, 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 sí. Eso está bastante bueno, porque seguís acumulando. Y de esa manera tu RM después va a aumentar. O sea, hay un montón de maneras. Y Eh, otra más, que la estoy utilizando yo ahora, por ejemplo, para decir otra más, sería no hacer por pesos fijos, es decir, si vamos a RPE, podríamos ajustar el peso en caso de ser muy, por así decirlo, avanzados y conocernos exactamente, hacer la primera serie en caso de que nos toque a RPE 6 y vayamos, aquí había puesto 3x8, voy a poner 3x3 otra vez, hagamos un 3x3, hacer la primera serie A con 50 kilos, pero si vemos que luego se nos dispara un poquito, como es normal, la fatiga y nos cuesta un poco más, la segunda serie bajar a 45 y la tercera, por ejemplo, bajar a 42,5 Mantener tu para RP. ajustar todas las series perfectamente a RP6. Porque si hacemos un 3x3 a RP6, lo más probable que ocurra es que la primera sea RP6, pero la segunda sea 6,5 y la tercera sea 7, por ejemplo. Sí. Y aquí Y se ha ya cambiado, se ha acumulaste más puesto. fatiga. Claro. Entonces eso también lo podemos hacer, ir ajustando el RPE. ¿Pero eso lo estás haciendo en fondos o lo estás haciendo en dominadas? Estoy haciendo en todo ahora. Ah, Porque he pedido ayuda a un chico para que me ayude a preparar el final rep y lo estamos haciendo así. Para yo quitarme un poco de presión y tal, y lo estamos haciendo así. Pero claro, esto es algo que no es para todo el mundo. Tienes que utilizarlo con alguien que sea muy avanzado, que se conozca mucho y que además deje el ego muy de lado. sí. ¿Sabes? Porque muchas veces tienes pensado, por ejemplo, la semana 3 que te quieres poner más que la semana anterior, pero imagínate que tienes un mal día. Te tocaría rectificar y en vez de ponerte 57,5, que es lo que te gustaría, ponerte 52,5. Sí, Entonces, claro, es algo que tienes que hacerlo cuando tienes muy poco ego y te conoces muy bien. sí, Porque al eso. final no es tan importante el hecho de que cada semana mejores, sino que linealmente en un periodo de tiempo hayas mejorado. Puede que 2 semanas o 3 vayas hacia arriba, una pegues un pequeño bajón y luego otras 2, 3 semanas vuelvas a ir hacia arriba. Pero bueno, hay que entender el por qué. Porque está manejado por sensaciones, respetando el RPE, y está Claro, bajando la carga. Entonces ahí toda esa fatiga que fue acumulando se baja y de vuelta empieza a subir. Eso es claro. importante.
e intentar entender qué es lo que ha hecho que ese día estés un poco peor. ¿Has dormido peor? ¿Has salido con los amigos? ¿Has tenido más actividad ese día? ¿O nos estamos pasando con el volumen de entrenamiento? ¿Hemos calculado las cosas mal? Es decir, tienes que estar ya controlando muchas variables. Pero claro, esto es ya cuando tienes cierto nivel. Cuando eres principiante intermedio, son cosas que tampoco tienes por qué plantearte. No es tan necesario. Eh, ¿Y vos te estás entrenando ahora cómo es? ¿Con el que se está entrenando Pere o con otra persona? Con otro chico Ah, que también hace un poco de gimnasia artística y tal, y sabe mucho, además de programación de fuerza, también sobre movilidad, flexibilidad, y confío mucho en él. Por eso, porque yo soy un poco tronco y justo necesito también ese enfoque. Entonces, en los entrenamientos me pone ciertos ejercicios de movilidad y tal que me está yendo genial. y te faltaba Porque un poco de tronco, ¿no? esa parte me cuesta un poco más. De movilidad voy bien porque la movilidad es, por así decirlo, el rango de movimiento que puedes lograr con una articulación, pero a nivel de flexibilidad, que es la propia elasticidad del músculo, ahí fallo bastante. Yo creo que muchos problemas me vienen por tener poca elasticidad, poca flexibilidad. Ah, mirá. Sí, me habías contado eso, que te faltaba movilidad Mm. para hacer la vertical y demás, como que no te podías Pero, alinear. pero de movilidad, por ejemplo, para sentadilla tengo muy buena movilidad de cadera, muy buena movilidad de tobillo, pero por ejemplo tengo los isquios acortados. Entonces, son cosas que tengo que trabajar porque he tenido problemas con la rodilla y creo que también se puede deber a tener el cuádriceps y el isquio acortado. Sí, Porque al mayormente final, es por eso. Sí, claro. Entonces, esto quiero, además de ya tener buena movilidad, intentar mejorar mi flexibilidad y mi fuerza. Hay gente que piensa que el hecho de mejorar tu flexibilidad hace que puedas perder un poco de fuerza, pero eso son teorías que en realidad no hay mucho sí, sentido. la capacidad de contracción, pero bueno, no, o sea, es muy difícil saberlo a ciencia cierta, o sea, no hay, creo que no hay metaanálisis específico de eso, no hay muchos Claro. estudios. Eh, pero sí, igual vas a evitar lesiones también y te vas a sentir mucho más Mm. cómodo en cada movimiento. O sea, eso, yo ahora estoy, bueno, ya hace casi 2 años que le meto bastante a la movilidad y era totalmente tosco. O sea, no me llegaba a tocar la mano con la mano la punta de los pies. Y ahora me toco el pecho, la rodilla. Entonces, nada, y eso cambió totalmente mi práctica de lo que es la parada de manos, la posición. Obviamente me falta mejorar un montón, que es así. Eh, pero te ayuda a acomodar el cuerpo de una manera más eficiente para evitar lesiones. Mm. Así Totalmente. que, nada, no sé, te los hizo bastante largo, pero nada, yo creo que aportamos bastante con Sí, todas las sí. progresiones. O sea, esto es prácticamente ya con esto te puedes programar y puedes mejorar solo, sinceramente. Es Mm. romperse un poquito la cabeza y elegir cuál. Eh, Otro día sería para hablar de los accesorios, de la selección de sí, ejercicios, de un poco de manejar el volumen y tal. Pero a nivel de progresiones y controlar un poco la intensidad del básico principal, yo creo que está todo bastante claro. sí, sí, seguramente, bueno, podemos hacer como una miniserie ahí explicando. Eso Mm. estaría bastante bueno. Así que nada, Miguel, si querés despedirte vos o querés para decir algo más. Nada, simplemente que ha sido un placer estar aquí, como siempre, y cuando quieras podemos repetirlo sin ningún problema. Perfecto, Miguel, nada, te agradezco un montón. Seguramente lo vamos a repetir. Y nada, nos estamos viendo en el próximo episodio.